lados. Mi patria me duele en abril, pero en abril floreció el árbol de la esperanza que a mi pueblo despertó. Mi patria me duele en abril, pero en abril renació la bandera azul y blanco, defendiendo el porvenir. Sus nombres quedaron grabados en el altar de la patria, brillando como lucero de abril en medio de la oscurana. Álvaro, Abraham, Richard, Juan Carlos, Orlando, Ángel, Marlon, Ismael, Darwin, Marcos, Eric, Andrés, Lester, Jonathan, Hammer, Hilton, Alvis, Giovanni, Franco, Kevin, Rafael, Christopher, Juana, Celso, Jason, Axel, José, Jairo, Gerard, Alfonso, Jimmy, Mauricio, Josué, Eliezer, Antonio, Edwin, Valerio, Camil, Michael, Nelson, Yesner, Dani, Harlington, Noroni, Cristian, Roberto. Mi patria me duele en abril, pero en abril floreció el árbol de la esperanza que a mi pueblo despertó. Mi patria me duele en abril, pero en abril renació la bandera azul y blanco, defendiendo el porvenir. Sus nombres quedaron grabados en el altar de la patria, brillando como luces de abril en medio de la oscurana, brillando como luceros de abril en medio de la oscurana. Son Mártires, con el comentarista político Marlon Marchena. Un programa que grita justicia y libertad. Son Mártires, de lunes a viernes, 9 de la noche, este de Estados Unidos, 7 de la noche, hora Nicaragua. Con transmisión simultánea en nuestra radio digital, Sino Radio. Y en nuestro canal de YouTube. Danos like en Facebook y disfruta de un programa que está en la lucha contra la dictadura. Son Mártires con Marlon Marchena. Una voz al servicio del pueblo. Sin principio y sin valor, que manipula toda la información. No podemos seguir con esta farsa, no queremos seguir con el dolor. Es por eso que toda Nicaragua te grita emocionada en una sola voz. Es por eso que toda Nicaragua te grita emocionada en una sola voz. Que se vayan, que se vayan, que se vayan, y no dejen volver a ser nación. Que se vayan, que se vayan, que se vayan, y se acabe de una vez la represión. Que se vayan, que se vayan, que se vayan, y vuelva la libertad de expresión. Que se vayan, que se vayan, que se vayan, y la paz volverá a la población. Llegaron a matar a estudiantes queriendo protestar, se ensañaron en quererlos callar y todavía no han podido lograr. Tanta gente muriendo por su patria, no se puede borrar de la memoria, y no vamos a parar en nuestra lucha hasta que estos delincuentes nos dejen de engañar.
y no vamos a parar en nuestra lucha hasta que estos criminales lleguen a renunciar. Que se vayan, que se vayan, que se vayan y no dejen volver a ser nación. Que se vayan, que se vayan, que se vayan y se acabe de una vez la represión. Que se vayan, que se vayan, que se vayan y vuelva la libertad de expresión. Que se vayan, que se vayan, que se vayan y la paz volverá a la población. Se chinearon de tanta exportación, fueron años de mucha destrucción de los bosques de toda mi nación. En lugar de cuidar nuestros recursos, mucha paja decía en sus discursos, y de lata fueron los chayos palos que inspiraron a la gente a cantar esta canción. Y de lata fueron los chayos palos que inspiraron a la gente a cantar esta canción. Que se vayan, que se vayan, que se vayan y no dejen volver a ser nación. Que se vayan, que se vayan, que se vayan y se acabe de una vez la represión. Que se vayan, que se vayan, que se vayan y vuelva la libertad de expresión. Que se vayan, que se vayan, que se vayan y la paz volverá a la población. A un chino la tierra le vendió, pero un barco jamás nunca pasó. Campesinos de toda mi nación se opusieron a tal negociación. Doña Chica salió a defender nuestra tierra de toda expropiación. Y así fue como mi nicaragüita despertó de este profundo sueño desgarrador. Gracias a mi Doña Chica, la mujer más grandota de toditita mi nación. Que se vayan, que se vayan, que se vayan y no dejen volver a ser nación. Que se vayan, que se vayan, que se vayan y se acabe de una vez la represión. Que se vayan, que se vayan, que se vayan y vuelva la libertad de expresión. Que se vayan, que se vayan, que se vayan y la paz volverá a la población. Que se vayan, que se vayan, que se vayan. Que se vayan, que se vayan, que se vayan. Hoy me está demostrando que este es el gobierno solidario, que le quita lo que uno trabaja, porque a mí nadie me lo ha regalado. Me lo he ganado con dignidad. Es responsable Daniel Ortega, la Chayo Murillo, la policía, el ejército de Nicaragua. Del día que no me pase algo y todos los miembros del consejo. Pero vendemos una gallina, ponemos 20 pesos, ponemos 10 pesos en cada comunidad. Si 10 camiones buscamos, eso es lo que movilizamos, aunque la gente desee. Nadie nos ha financiado porque no necesitamos que nadie nos financie para que nadie se sienta dueño de nuestro movimiento. Buenas noches, valiente pueblo nicaragüense. Les saluda Marlon Marchena. Para mí es una alegría, una felicidad, una bendición poderme dirigir a ustedes, valiente pueblo nicaragüense, en esta noche de martes, 1 de agosto del año 2023. Muchas gracias, valiente pueblo nicaragüense, por permitirme estar con ustedes en esta noche. Hoy tenemos un invitado. Es el doctor Freddy Gavino Blandón. Así que, por favor, compartan el programa, denle me gusta al programa para que más personas escuchen al doctor Freddy Gavino Blandón, nuestro invitado del día de hoy. Así que quiero saludar entonces a ese pueblo nicaragüense que escucha, que miran a Son Mártires desde Quilalí, Huihuilí, Huaslala, El Rama, Nueva Guinea, Nueva Segovia, Bluefield, Muy, La Gateada, Santo Tomás Chontales, La Libertad, Huigalpa, Matagalpa, Estelí, Managua, León, Pochomil, Mazachapa, Masaya, Granada, también Diriamba. Muchas gracias a todos, Río San Juan, muchas gracias a todos los que ven a Son Mártires. La verdad que es una alegría saber que desde todos los rincones de Nicaragua escuchan a Son Mártires. Muchas gracias. Saludo también al exilio nicaragüense, ese exilio que miran a Son Mártires desde Canadá,
Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Perú, Argentina, Cuba, República Dominicana también, Francia, España, Portugal. En Rusia nos miraban, pero ya nos cortaron, no nos dejan entrar. Así que un saludo a todos los que ven este programa, también desde Suiza, desde Ginebra. Muchas gracias a todos estos valientes nicaragüenses que se levantan tempranito para ver este programa en vivo, ¿verdad? Muchas gracias, son muy amables ustedes. Bueno, el día de hoy pues tenemos un programa, como le dije, tenemos un invitado, pero antes de pasar con el invitado, pues yo quisiera que escucháramos a nuestro valiente obispo Rolando Álvarez, un valiente obispo que está sufriendo torturas crueles, inhumanas y despiadadas en las tenebrosas cárceles sandinistas. Lo tienen desnudo, en completa oscuridad. Y el mundo sigue como si nada, man. Es más, en Nicaragua ahora, en Managua sobre todo, un relajo pues lo que hay ahí. Cómo hay personas que se prestan a seguirle el juego al dictador. En vez de decir, señores, nosotros no estamos en fiesta, no tenemos una normalidad. Aquí nadie puede celebrar nada. Que cada quien se quede en su casa. Pero bueno, cada quien es dueño de su propio miedo, pues. Pero vamos a escuchar a nuestro valiente obispo. Vamos a poner en las manos de Dios a nuestro valiente obispo para que Dios, nuestro Señor, lo consuele, le ayude a soportar esas torturas, que no se vuelva loco nuestro valiente obispo y que también ayude al valiente pueblo nicaragüense, un pueblo que está sufriendo represión, terrorismo de Estado, un pueblo en el que si sales con una bandera nicaragüense te asesinan, pues te matan. Pero entonces vamos a poner en las manos de Dios a nuestro pueblo nicaragüense y a nuestro valiente obispo Rolando Álvarez. En la cruz también vamos a contemplar, queridísimos hermanos, el triunfo y la victoria del Señor y por lo tanto de la humanidad. Nunca el mal tiene la última palabra. No lo tuvo en la cruz. Nunca el mal tiene la última palabra. Jamás no la tuvo en la cruz. Por eso desde aquel día nosotros podemos afirmar y proclamar que siempre, aunque la noche oscura de la que hablaba San Juan de la Cruz pareciera reinar en algunos momentos de nuestra vida, nunca será el mal el que tenga la última palabra. Siempre será el bien el que triunfará y reinará por siempre. Ese día en que Cristo murió en la cruz, el Señor nos enseñó que el bien siempre vence al mal.
pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva lastre y dulcita, como la savia del Marañón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriante. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Qué terrible ver esos rostros de esos jóvenes que fueron asesinados por paramilitares sandinistas, por el ejército sandinista, por policías sandinistas y por cubanos y venezolanos, mercenarios militares que llegaron a Nicaragua a asesinar a un pueblo indefenso y desarmado. El Frente Sandinista de Liberación Nacional es una organización terrorista. Querían llegar al poder a fuego y bala y robando, a balazos y a robando. Para eso fueron creados esa organización. Ya una vez en el poder, continuaron, no solo robando, no solo asesinando a jóvenes, a adultos, a campesinos, sino que también a niños. Dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se cuentan 27 niños, de meses a jóvenes de 15 años, menores de edad. Vamos a ver los rostros de esos niños asesinados por el Frente Sandinista y Daniel Ortega. Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Moroni López García, Managua, UNI. Franco Valdivia Machado, Estelí. Darwin Manuel Urbina, Managua. Hilton Rafael Manzanares, Managua. Richard Pavón Bermúdez, Tipitapa. Álvaro Manuel Conrado Dávila, de 15 años. La chispa que despertó, unos muchachos salieron a protestar el león. El pueblo fue reprimido, ya no les importó nada. Golpearon a los ancianos y a los jóvenes que protestaban. Ay, la patria llorando está. Ay, la patria va a reclamar la injusticia que hicieron con su pueblo y con su patria, la injusticia que hicieron con su pueblo y con su patria. Unos muchachos armados eran estudiantes todos, unos muchachos armados eran estudiantes todos. Sus armas eran papeles, lápices, presiones que gritaban todos. Sus armas eran papeles, lápices,
piedras y tiradora. Los despotas del gobierno, ellos cargaban pistola. Ay, la patria llorando está. Ay, la patria va a reclamar la injusticia que hicieron con su pueblo y con su patria. La injusticia que hicieron con su pueblo y con su patria. Comenzaron a abrir fuego en el campo de la uni. Comenzaron a abrir fuego en el campo de la uni. Al ver que ya no podían, llevaron más artillería. Al ver que ya no podían, llevaron más artillería. El pueblo al ver la injusticia se abalanzó hacia las calles, llevándole más ayuda y a levantar sus corajes. En medio de aquel bullicio detonaron escopetas, atacando a la gente y lo hacían con más fuerza. Porque nos están robando, ya nos han quitado tanto que hasta el miedo nos quitaron. La historia se repite y esto no se ha olvidado. Los traidores del gobierno tienen los días contados. Llegó el Marito Corrado a repartirle sus aguas para que no se cansaran en medio de la batalla. Pero una bala traidora nos siguió hasta encontrarle, impactándole en el cuello y se derramó la sangre. Estas fueron las palabras de Alvarito Corrado. Madre, me fui de la casa a ayudar a los muchachos, y si acaso no regreso es que me fui con mis ganas a defender a mi gente que es mi patria Nicaragua. Ay, la patria llorando está. Ay, la patria va a reclamar. Dios tenga en su reino a cada uno de estos niños asesinados por Daniel Ortega y el Frente Sandinista. Dios tenga en su reino a cada campesina mayacna, violada, asesinada, quemada y descuartizada. El régimen sandinista, Daniel Ortega, muy pronto será historia, una triste historia, una cruel y terrorífica historia, en la que por 44 años se ha impuesto el Frente Sandinista asesinando, aterrorizando. Tiene secuestrado a 6 millones de nicaragüenses. 6 millones de nicaragüenses son presos políticos. Pero Daniel Ortega está por morirse. Se le ve en la cara, está enfermo. Lo mantienen drogado. Muy pronto, Nicaragua va a ser libre, muy pronto. Volveremos a ser un país próspero, pero sobre todo un país donde el ciudadano va a ser feliz, va a ser feliz. Es increíble cómo Daniel Ortega y el Frente Sandinista nos retroceden 100 años atrás. Estamos atrasados con Daniel Ortega. Pero hay esperanza, porque nuestro Señor dice, el maligno nunca ha triunfado. Lo dice nuestro valiente obispo Rolando Álvarez. Bueno, quiero darle la bienvenida entonces al doctor Freddy Gavino Blandón. Un doctor que yo le escuché en una actividad, creo que fue sábado pasado. Hubieron 3 exponentes, los 3 muy buenos. Pero el doctor Gavino, todo lo que él habló, todo lo que él dijo, yo estoy de acuerdo con él, todo. Él es una persona que me llamó la atención.
Y entonces le hice la invitación y él aceptó a estar con nosotros. Y él se va a dirigir al pueblo nicaragüense. Él se va a dirigir al exilio nicaragüense. Él es un exiliado también, está exiliado. Así que yo le dije, doctor, el programa es suyo. Usted diríjase a su pueblo, diríjase al exilio nicaragüense. Yo me hago a un ladito y lo vamos a escuchar con mucha atención. Bienvenido, doctor Freddy Gavino Blandón. Me dicen de que se está conectando. Parece que se desconectó. Qué bueno que el ingeniero está pendiente de todo. Qué bueno el ingeniero. También muchas gracias al ingeniero, ¿verdad? Por conectarnos, ¿verdad? Que es importante. Por el momento, entonces voy a saludar a los que están conectados rapidito. Aló, Nicaragua. Adelante, adelante, adelante. Consumemos. Adelante por Nicaragua. SOS. Nicaragua sufre. Aló, Nicaragua. Viva, viva, viva. Somoza. Viva, viva de corazón. Rafaela Moncada. Viva Nicaragua sin comunismo. Qué lindo. Sin castrocomunismo. Roslyn Gutiérrez, saluda. Muchas gracias. Nos regala un gran corazón. Nos regala un me gusta. Roslyn Gutiérrez, muy amable. Nos regala bandera, mucha bandera. Saluda Nicanor Vencedor de la plataforma antisandinista Bloque Unidad Nicaragüense. Muchas gracias, Nicanor. Nos saluda. Dice que plataforma 100% antisandinista, sumemos va y nadie la detiene. Este sábado 5 de agosto del 2023, hora 2 p.m., dirección el Big Five Club, 600 Southwest 92 Avenida, Miami. Más información, 786-992-4292. Todo Miami, todo nicaragüense que vive en Miami a la inauguración de la nueva plataforma Sumemos. Bueno, después leo este mensaje de nuestro amigo Nicanor, que está bastante larguito. Jama Valle, saludos Marchena, adelante con sus noticias. ¡Viva Sumemos! Pues, puta, así se habla. Jama Valle. A mí me da tristeza ver esos niños llenos de vida, asesinados por una pareja de decrépitos. Exacto, hermano. Qué tristeza, hermano. Le quitó la vida no solo a los jóvenes, a los niños, a bebés. Elías, buenas noches, don Marlon Marchena. Que Dios lo bendiga y lo proteja. Hoy, mañana y siempre, de esos piricuacos asesinos que están en los Estados Unidos y que la verdadera oposición que vive allá y los que estamos acá logremos nuestro objetivo, derrotar a la dictadura sandinista para siempre y no podrán contra la voluntad del pueblo nicaragüense. Asimismo, Francisco Adolfo Salazar, saluda. Hola hermano, buenas noches, dice Francisco Adolfo Salazar. Saludos, mi hermanazo, ojalá que no lo censuren. Elías López, saluda. Muchas gracias. Saludo a nuestro comandante Delta Lima y a todos los comandos de la libertad que todavía están vivos. Saludo a todos los comandos de los contras que están en Nicaragua, los que lucharon contra el castrocomunismo, los que lucharon contra los rusos, los que lucharon contra los mercenarios militares cubanos que llegaron desde Angola para matar a campesinos nicaragüenses. Un saludo. Esos valientes contras que se enfrentaron, esos campesinos contras que se enfrentaron contra el ejército más grande que tenía Latinoamérica, más de 1 millón de hombres en armas, con armamento ruso nuevo, unos helicópteros que tiraban 5,000 balas por minuto. Era horrible cómo despedazaban una montaña. Así que estamos de acuerdo. Saludamos a nuestros valientes comandos contra Paladines de la Libertad, que están vivos para unirnos con nuestros hermanos nicaragüenses que están allá, para unir los fierros y darle duro a esos rechivueltas. Elías López, desde Managua, Nicaragua. Saludos, don Marlon. Saludos para nuestro valiente amigo Elías López, que saluda desde Managua. Comando Virginia Aguirre, saluda. Bendiciones, señor Marchena. Bendiciones, amén. Muchas gracias a la comando, a la madrina. ¡Viva la contra! Joder, puta, así habla la mujer nicaragüense. Verdadero guerrero, dice. Jimmy, saludos. ¡Viva Nicaragua libre! Perfecto, mi hermano. Muchas gracias. Ya terminé de leer comentarios. No sé si el doctor está conectado.
águila que pierde sus alas y no vuelve a encontrar tu panal. Se encuentra mi linda Nicaragua que no le permiten ni retar bajo la represión pirihuaca del comunismo internacional. Nicaragua ha perdido sus alas, pero no la moral de luchar. Aquí estamos los nicaragüenses, nuestro pueblo, dispuesto a sacar todos los internacionalistas, los que se visten de militar. Artilleros de la tiranía bombardean sin reparación. Matan jóvenes, también ancianos, y a los niños en su habitación, los que llaman los 9 gorilas, mimados de la revolución. Pero armas sí hay por montón. Mientras la población campesina se enriquece de desnutrición, soportando enfermedad y pobreza con sus hijos bajo. Bueno, me dice nuestro gran ingeniero, un joven nicaragüense que desde Agua estaba trabajando con Son Mart y con otras plataformas también. Y que gracias a Dios ahora está en Estados Unidos trabajando con Son Martyr y otras plataformas. Me dice nuestro buen amigo, el ingeniero, que ya está listo, nuestro querido amigo, el doctor Freddy Blandón. Adelante. Buenas noches, Marlon. ¿Se escucha bien? Excelente, muchas gracias por tu invitación en primer lugar. Saludar a toda la comunidad nicaragüense. Dime. Ok, saludar a la comunidad nicaragüense que nos escucha, que nos ve, a toda esa comunidad en la región norte de Nicaragua, que día a día está siempre muy al pendiente de lo que se realiza y se está tratando de articular desde lo que es la diáspora nicaragüense, desde lo que es la comunidad de exiliados de nicaragüenses en el exterior. Ciertamente creo yo de que todas estas iniciativas son fundamentales para poco a poco ir concatenando todos esos esfuerzos dispersos que por ahora hay y que en su lógica de esta lucha por erradicar, y no solo erradicar, sino extirpar del sandinismo y poder lograr de esa manera una apropiación de patria justa y plena de todos los nicaragüenses. Quisiera de antemano, antes de entrar en tema, hacer quizás a título informativo un tanto doliente una situación que se dio con un ciudadano, un joven de Masaya, Holman Ezequiel García Lara, un joven probablemente de unos 22, 24 años, que él habitaba en el barrio Camilo Ortega. Este queda en la entrada del museo que así se denomina Camilo Ortega, en la adoquinada que va buscando Pacaya, Pacayita, y que también por ahí uno puede dirigirse a los miradores. Entonces, este joven
fue detenido en su casa de habitación este viernes anterior. Fue detenido por las fuerzas, por la horda de la policía sandinista, en donde irrumpieron sin ninguna orden judicial, irrumpieron de manera violenta y brusca y se llevaron al joven, detenido a la policía de Masaya, aduciendo de que él tenía reiterados señalamientos de parte de la policía de tránsito por transitar en moto sin documentación. Lógicamente, sus familiares se acercaron a la policía inmediatamente, a la delegación de Masaya, en donde la poca información que le podían dar no sustentaba la angustia que los familiares sentían en ese momento. El hecho fue que al día siguiente, el día sábado, se le informa a los familiares que el joven es trasladado al Chipote Managua. Y el día domingo, al día siguiente que le informan del traslado, les informan que el joven falleció. Y el médico forense le explica a los familiares que falleció porque la policía lo estaba investigando y que de una manera ya desfachatada, sin ningún juicio ni prejuicio alguno, le dicen a los familiares que el joven no aguantó la tortura. Tenía las uñas arrancadas de sus manos. Trataron de mitigar el cuerpo médico forense a través de la preparación del cadáver, mitigar o no mitigar, sino opacar cualquier lesión cutánea. Lógicamente, haber sido algún trabajo un tanto extenuante, porque aún así, según nos informan fuentes cercanas a este caso, se veía totalmente lacerado y golpeado. Yo creo que esto ciertamente nos debe de alertar a todos nosotros, a la comunidad nicaragüense, en cuanto a la sensibilidad que nosotros tenemos que mantener en alerta, en cuanto a que seguimos siendo gobernados por una dictadura, por un grupo de fantoches parasitarios, de que seguimos siendo gobernados por una banda de criminales y que no necesariamente al nicaragüense le están dando pan y circo como muchos citan, sino que existe un dolor activo, existe un dolor vivo en la comunidad nicaragüense. Y en esa lógica retorcida de la dictadura sigue allanando, perjuriando y asesinando a quienes ellos consideren un agente nocivo. Entonces, en ese sentido, es un hecho que no podemos dejar pasar por aislado en la ciudad de Masaya. Es un hecho dentro de los cuales sienta la base del Estado despótico, el cual gobierna hoy en día Nicaragua, y que ciertamente, creo yo, debe de comprometernos a todos los que estamos acá afuera, en el exilio, en la diáspora, a no quedarnos callados, a denunciar todos estos hechos. Debe alentarnos a todos nosotros a discutir entre todos nosotros mismos agendas claras, agendas que toque el nicaragüense común, agendas en las cuales los objetivos sean compartimentados por todos nosotros. Ya debemos olvidar ese principio politiquero caudillista absurdo, que esa clase política que esté enquistada, como yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, está haciendo más daño que buscando soluciones. Ya debemos de olvidar nosotros que más allá de propuestas banales, propuestas estériles que apuntan hacia un toque en frío, hacia un pacto, un diálogo, una negociación con el dictador Ortega, no es tema de solución. Y no digo que sea tema de solución porque ciertamente quizás a mí se me dé la idea. No es tema de solución porque partiendo de un principio básico, el cual cita que no se negocia con dictadores. La historia misma nos ha enseñado y nos ha dado las pautas para poder llegar a esta determinación. Tenemos la relación y la referencia más
más próxima de los dos supuestos diálogos anteriores. En el segundo, Ortega firmó más de 15 acuerdos y no cumplió ninguno. Lo han dicho ellos en entrevistas, han sido ellos los que han dicho desfachatadamente, firmar me harás, cumplir no. Entonces, en ese sentido, creo yo de que la evidencia genera respuesta y que ciertamente no podemos nosotros mimetizar, no podemos nosotros dejar pasar por alto todas estas acciones y todos estos actos que adolecen cada día más a Nicaragua. Y en ese sentido, pues, instar a todos los nicaragüenses a que hagamos y desarrollemos acciones. Bien es cierto, dentro de Nicaragua es muy difícil y muy comprometedor por ahora hacer acciones de oposición, pero sí, evidentemente, creo yo, y ciertamente lo más importante es que ustedes logren brindarnos esa información para que nosotros, que podemos y tenemos el acceso a hacerla pública, la vamos a seguir haciendo con ese compromiso vital que lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Y no dejar pasar por desapercibido todos estos hechos. Referente al tema con el cual fui invitado en este programa, claramente creo yo, sí, Marlon. Holman Ezequiel García Lara. No precisé la edad ciertamente, pero no pasará de unos 25 años. Sigue muriendo la juventud. Muchas gracias, doctor. Quería estar seguro que había anotado bien el nombre. Sí. Bueno, iniciando el tema en los cuales yo lo que quiero hacer es nada más generar una explicación. No tanto desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva un tanto más ecuánime del análisis de los que son izquierdas y derechas. Yo creo que ciertamente hay una realidad dentro de la cual todos nosotros estamos casi obligados a buscar este tipo de información, ciertamente a indagar sobre este tipo de contenido, porque parte de no conocer los puntos de referencia de estos términos, parte de no indagar sobre ellos, genera un posicionamiento equivocado. Y en esa disyuntiva todavía hoy tenemos productos de esa equivocación, de esos errores conceptuales en cuanto a la aplicación, no en cuanto a la semántica o al recurso epistemológico de donde provienen. Y esto lo digo porque ciertamente hoy en día nosotros podemos ver a muchos opositores presentándose como opositores a la dictadura con una investidura liberal. Podemos ver a muchos opositores generando, brindando tal vez algunos postulamientos con el supuesto de que tienen la camiseta de la ideología liberal. Y yo creo que en ese sentido ciertamente hay muchos de ellos que entran en contradicciones, dentro de las cuales evidentemente crean un ambiente retorcido dentro del cual no necesariamente están vinculados en lo que dicen y en lo que hacen. Yo creo que más allá de plantear una cronología histórica de dónde nace el término izquierda y derecha, que creo que la mayoría ya lo conocemos, en 1791 la Revolución Francesa genera el origen de los términos como recurso epistemológico de izquierdas y derechas. ¿Qué había previo a la Revolución Francesa? Habían posicionamientos de estatamentos en los que evidentemente habían fuerzas que ya existían como asociación por afinidad, como asociación por relaciones mismas de ellas, dentro de las cuales estaban bien definidos cada ámbito de acción y social dentro de los cuales estaban.
Dentro de ellos nosotros podemos mencionar, por ejemplo, hay 3 estados fundamentales previos a la Revolución Francesa. El primer estado es la nobleza. En la nobleza es donde están incluidos los reyes, nobles, duques, varones, marqueses y príncipes. El segundo estado es el clero. El clero tenía una participación política, no es casi política, tenía una participación política, dentro de los cuales estaba todo el clero, el papa, los obispos, cardenales, arzobispos y sacerdotes. Y el tercer estado en su deveniencia se le demarcaba como la plebe, en donde confluían los campesinos y los burgueses. Los burgueses estaban divididos en comerciantes y artesanos. En este contexto, la Revolución Francesa, cuando ella genera ese antes y después, dio pautas para que una nueva clase social tomara ascenso. Y esa nueva clase social que empezó a tomar ascenso fue la clase burguesa, que estaba dentro del tercer estado, llamado la plebe. Esta clase empezó a tomar ascenso y empezó a disputar el poder económico en primer lugar, al primer y segundo poder, que era el clero y los nobles. Porque en esta lógica, anteriormente, el primer y segundo poder, que eran los nobles y el clero, vivían de los impuestos que le generaba la plebe. Lo que lógicamente no se llamaba impuestos, sino que se llamaban privilegios. Entonces, en ese sentido, los burgueses empiezan a tomar un protagonismo muy grande. Empiezan ellos a emplazar al rey como figura superior de la monarquía, en donde empezaron ellos a emplazarlo de tal manera que logran constituir lo que por hoy nosotros llamamos poder legislativo. En ese poder legislativo, lógicamente, se genera una serie de discusiones, temas, disputas, dentro de las cuales nacen porque los grupos sociales empiezan ellos a reagruparse por afinidades de convicciones, por afinidades de sentimientos y por afinidades también de objetivos. En ese contexto, en la parte izquierda se sientan los jacobinos y en la parte derecha los girondinos, los que disentían totalmente en cuanto a forma, contenido y objetivo. Los jacobinos, por ejemplo, eran el grupo más revolucionario. Los jacobinos creían en que tenía que generarse un cambio total, o sea, una revolución, dentro de las cuales el poder se disputara y el poder se disipara entre todo el pueblo. De ahí nacen, por ejemplo, algunos argumentos que todavía hoy en día nosotros podemos ver en nuestro contexto político. Nicaragua unida a la tierra prometida. El pueblo presidente. Esas son falacias, esas son atracciones, esas son invenciones. Eso no existe, señores. No hay un pueblo presidente. Existe un presidente, el cual por el sufragio universal es elegido por todo un país, por toda una nación. El pueblo presidente no existe. Aquí usted que me está viendo no es presidente. Yo no soy presidente. El presidente, de facto o no, ahí está. Entonces, ahí empiezan a nacer esa falacia en donde la izquierda empieza a encarnarla y se da cuenta de que genera una satisfacción colectiva dentro de los pueblos y que a través de esa satisfacción colectiva ellos empiezan a generar activismo político. Y no solo eso, el activismo político empiezan también a transformarlo por resultados en colectivismo y en militancia. De esa manera empiezan a postular una serie de errores garrafales que hasta hoy en día cargamos como cruz nosotros, dentro de los cuales empiezan a postular que el individuo, por solo el hecho de haber nacido, tiene derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, esto, el otro. Ciertamente, quizá eso no esté muy alejado de una realidad constructiva. Pero ¿qué pasa? Ese individuo cuando nace, tiene mamá y papá ese bebé. Y mamá y papá tienen que encargarse de que a ese bebé no le falte nada.
Mamá y papá tienen que planificar conscientemente dentro de su estructura de familia cuándo es que va a procrear un hijo, cuándo está en el mejor momento, no solo económico, sino en el mejor momento la pareja de estabilización emocional y psicológica para traer un niño a este mundo y poderle generar esa estructura social de familia y poderle generar todo lo que por sí ese niño va a requerir para tener salud, para tener armonía, para tener educación cuando ya vaya creciendo y en defecto todas las siguientes consignaciones que por objetivos mismos se dan. Eso la izquierda empieza a pervertirlo desde esos momentos y empieza, como diríamos en buen nica, a enganchar a la gente y decirle que no, que solo por el derecho de haber nacido tenés derecho, y empiezan a introducir términos como el Estado, amo y señor. No nos vayamos lejos, tenemos nuestro país, el Estado, amo y señor, quizás todavía no de una forma muy desvestida, pero todos sabemos que los 4 poderes del Estado y el ejército de Nicaragua están a los pies de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Si queremos un ejemplo más conceptual y más develado, ahí está Cuba, Estado, amo y señor. No entra un hilo en una aguja sin que el Estado no se dé cuenta. Entonces, esa es la dinámica de donde nacen estos conceptos. Y desde esos momentos, la izquierda no había perdido ninguno de esos axiomas. No había transformado ninguno de esos postulados. Los mantuvo y los mantuvo hasta cuando se dio en América Latina el surgimiento del socialismo del siglo XXI, que promovió el ya difunto Hugo Chávez Frías, en donde ya ellos se dan cuenta que todos estos postulados ya los pueblos ya no se los están creyendo, porque ya viene transformándose la estructura social misma, ya las necesidades vienen siendo diferentes, ya la globalización viene creando un impacto más fuerte en cada individuo. Y todo esto lógicamente viene acarreando una serie de elementos de información que ya el individuo no necesariamente tenía que ir a una biblioteca y leer 5 o 6 tomos de referencia histórica para poder extraer o darle respuesta a una incertidumbre. La globalización permitió que la mayoría de los seres humanos, en su mayoría la juventud, solo pusiera un término en el buscador de Google, como dicen hoy esos jóvenes, googlearlo, e inmediatamente tenían una respuesta. Entonces, todo esto vino a acarrear una revolución cultural, pero a la misma vez acarrió también una serie de elementos dentro de los cuales no solo generó apertura, también generó esclavitud. Porque hoy en día nosotros podemos ver que a través de las redes sociales no ciertamente todo lo que vemos es cierto. Paralelo a esto, ni todo lo que vemos es verdad. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para tener un punto de referencia en la web es revisar quién lo escribe y revisar esa persona, porque esa persona nos va a vender su apreciación, y si en este caso es de izquierda, nos la vende con un sesgo. Y ahí es donde también han ido permeando la información a través de las redes sociales, en donde el socialismo desde el siglo XXI se dio cuenta de esto y se desmarcó también de esa lucha obrero-empleado y empezó a introducir términos lógicamente un tanto más colectivistas, términos que la juventud misma, por iniciativa y por características mismas de la etapa en la que se encuentran, sabían ellos que tenían que entrarles quizás por un ecologismo, sabían que tenían que entrarles por un nacionalismo, sabían que tenían que entrar a esa juventud separándolo subjetivamente en sus grupos, en que no pueden estar blanco y negro, en que no puede estar aquel porque es chelito y parece gringo. No podés
no podés estar cerca. Empezaron a inculcar en comunidades un tanto muy sensibles, como es la comunidad homosexual, empezaron a inculcar en ellos un sentimiento de avasallamiento. Todo el mundo está en contra tuyo, nadie te acepta, nadie te quiere, vos tenés que luchar por tus derechos. Y a través de ellos empezaron a dotarlos de instrumentos para que ellos se rebelaran a la sociedad y crearan una disputa y crearan un conflicto. Y ciertamente es a esto en donde yo quiero llegar, porque todo esto responde en una conclusión básica. Las izquierdas y derechas responden ciertamente y netamente a un conflicto social o armonía social, en donde categóricamente nosotros hemos podido ver por el recurso historia, por el recurso cronología de hecho, de que la izquierda es una máquina de generar conflictos sociales, los cuales dependen de una tesis confusa, que toda desigualdad genera anarquía y que toda desigualdad genera jerarquías y que toda jerarquía ofrece opresión. Eso no es cierto. Eso es una semerenda mentira y una semerenda falacia. En contraste, la derecha expresa que no toda desigualdad genera una jerarquía y no toda jerarquía una opresión. Y nosotros podemos sacar un ejemplo básico, claro, en la relación que tenemos en la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, la relación padre-hijo. Allí existe una jerarquía. El padre tiene el dominio sobre el hijo. Y por eso es que nosotros ciertamente decimos y señalamos, todavía es hijo de dominio. Y por eso es que legalmente a ese muchacho, cuando ya cumple su mayoría de edad, el recurso legal apelativo que se le da es emancipación. Él ya emancipa sus derechos y ya puede él articularse ya por él mismo en cuanto a contenido y acción. Pero en la familia existe una jerarquía y no necesariamente esta jerarquía ofrece una opresión. Entonces, estas tesis de la izquierda son altamente dualistas, son altamente conflictivas, son altamente paradójicas, son contraproducentes, allanan el pensamiento básico del individuo, contraponen todo sentimiento natural, lo agarran y lo tergiversan, lo adulteran, de tal manera que para la izquierda el conflicto es la realidad de su existencia. Y esto lo vamos nosotros a paralelizar con lo que vivimos hoy en día en la oposición. Hay una realidad básica en esto. Hay dos sectores dentro de los cuales todos conocemos. Hay un sector que está compuesto por los disidentes del sandinismo, por los exfuncionarios del sandinismo, por ex militares del sandinismo, por ex seguridad del Estado del sandinismo, dentro de los cuales todos tienen un común denominador, una lógica política retorcida, en la cual todavía comparten ideológicamente al sandinismo como una opción política ideológica de gobierno. Esto dentro de la oposición, y tenemos al otro sector que contrasta totalmente, el cual no está de acuerdo y dice que el sandinismo como proyecto de izquierda ya fue aplazado en todos los niveles y en todas las materias, y lógicamente no cumplió en nada al pueblo. El sandinismo generó desde el 79 muertes. El sandinismo generó el primer exilio masivo a raíz de 1979. El sandinismo expropió a muchas personas injustamente con la reforma agraria. El sandinismo robó descaradamente institucionalmente con Operación Berta. En 1990 nunca creyeron haber perdido, pero no obstante lograron seducir a quienes ganaron el poder y lograron imponerse manteniendo el poder militar y eliminando a todos los contras, en su mayoría de cargos altos.
Lograron desarmar a toda la contrarrevolución y darle a su militancia una AK para que las tuviera en cada casa, en caso fortuito de alguna rebelión o subversión. El sandinismo nunca dejó de mandar, siempre estuvo ahí. Entonces, por tanto y demás, ¿qué nos garantizaría a nosotros de que ante esta propuesta de estos sectores de izquierda todavía en oposición no vaya a pasar lo mismo? Cuando hoy los intereses son mayores, cuando hoy el sandinismo ya no está disputando nada más el poder ideológico y los poderes como tales. El sandinismo hoy en día está protegiendo intereses que están por encima de 50 mil millones de dólares. ¿Y por qué traemos este término a colación? Porque más o menos es lo que Venezuela dotó de ayuda financiera al Frente Sandinista sin pasar por las arcas del Estado. Y lógicamente eso quedó en las estructuras del Frente Sandinista. Son todas esas mega inversiones que nosotros podemos ver hoy en día y que están maniqueadas con testaferros y que nosotros sabemos y conocemos de que a través de toda esta serie de acciones el sandinismo ha logrado controlar el comercio interno en Nicaragua. Entonces tienen mucho que perder. Hay más intereses. Y si en el 90 por mucho menos se quedaron, ahora por esto van a luchar por quedarse más. Y por eso es que el sandinismo ataca a través de agentes de la quinta columna, la cual está más activa que nunca hoy. Ataca y promociona a agentes dentro de los cuales se ponen una investidura de oposición. Pero su función principal es atacar a esos personajes que están haciendo estos señalamientos, a personajes que señalan directamente al sandinismo como cáncer social y que necesariamente no es un cambio a medias la solución para nosotros. La solución para nosotros es un cambio de raíz, un cambio definitivo. Y ciertamente de aquí se pueden derivar muchas acciones. Ahora, quiero concluir con lo que también estaba referido en cuanto al tema puesto en curso. Izquierdo, derecha, el centro existe. Explicando todas estas características de la izquierda y la derecha, creo yo que estaría muy por encima de todo esto razonar que el centro existe. El centro no existe, señores. El centro es un mimetismo que la izquierda inventó hace más de 45 años, en donde ellos lo que hacen, los izquierdistas, es transformarse, es mutar, aparentemente, pero en contenido siguen siendo los mismos. Recordemos, antes del 79, el apoyo desmesurado que tuvo la insurgencia del Frente Sandinista de parte de muchos cleros de la Iglesia Católica. Recordemos la famosa teología de la liberación, que fue incluida como uno de los postulados del Frente Sandinista y que no nació a partir de 1963 cuando se funda el Frente. Nace desde antes, porque ya la mencionaba Carlos Fonseca Amador en su escrito, en donde él decía que la iglesia tenía que acompañar subversivamente a la guerrilla para poder alcanzar el poder y que la iglesia tendría que de forma radicalizada, tendría que cambiar toda su estructura para ponerse en disposición del pueblo. Entonces, todos estos hechos vinieron creando un escenario dentro de los cuales los izquierdistas se dieron cuenta de que si el poder se les podía escapar de las manos o si la gente ya no compraba a ese guerrillero vestido de verde olivo, a los famosos muchachos, a ese guerrillero barbudo vestido de verde olivo, con un fusil encima, con una pañoleta rojinegra en el cuello, gritando vive el pueblo y fuera el yanque y para papá. Si ya el pueblo no les compraba ese guión, entonces ellos tenían que quitarse ese overol verde olivo, ponerse una camisa cualquiera, colgarse un rosario
y decir que eran el partido Unión Demócrata Cristiana, Liberodemócrata y una serie de nombres que ellos mismos han inventado, dentro de los cuales entonces mimetizaron su pragmatismo ideológico y se vendieron como un centro, como una alternativa, un poco menos vulgar, un poco más elegante, un poco más educada, con más tecnicismo, utilizando en sus discursos, ya introduciendo a Dios en sus guiones, para que de esa manera entonces esos sectores preponderantes de la población se olvidaran de esa izquierda anacrónica, esa izquierda retorcida, esa izquierda extremista y apostaran por el centro. Pero al final era lo mismo. Y los hechos generan resultados. Al final es lo mismo, porque en los países donde el centro se ha estructurado como una fuerza política alternativa, nosotros podemos ver hoy en día, por ejemplo, en Costa Rica, en nuestro vecino, que partidos de centro votan a favor y proponen temas relacionados con la ideología de género. Los partidos de centro en España, por ejemplo, apoyan totalmente al partido de izquierda radical en España. Cuando se trata de articular una posición y sentar una posición, esos partidos de centro siempre se vandalizan a la izquierda, nunca a la derecha. Entonces, por tanto y demás, es más que claro que esta gente nunca ha sido ni será de otro comportamiento ideológico. Entonces, por esto es llamativo de que grupos de oposición hoy en día estén flexibilizando en su pensamiento, en su sustrato ideológico como tal, en decir que ellos son centro también. No podemos nosotros caer en esa trampa. Esa es una trampa de la izquierda y están cayendo gente nuestra en esta trampa. ¿Por qué tiene que darnos pena decir que somos derecha si podemos explicar el contenido claramente? No tiene por qué darnos pena. ¿Por qué tenemos que flexibilizar nuestro discurso? Flexibilizar nosotros esa posición política que tiene que ser llana y justa y no erosionada para poder cautivar a más personas. Entonces, en ese aspecto, tenemos que ser coherentes con nuestro discurso. Tenemos que ser imperativos y darnos cuenta de que todos aquellos personajes que en algún momento estuvieron en la derecha, todos aquellos personajes que en algún momento fueron parte de esa oposición en la asamblea, fueron parte de esa oposición en el poder ejecutivo y hoy en día están en agrupaciones totalmente alineadas con la izquierda nicaragüense en oposición, no nos queda más que deducir que son mercaderes de la política. Porque hoy en día nosotros podemos ver en Monteverde muchos de esos actores políticos que fueron parte de un gobierno de Alemán, de un gobierno de Bolaño, de un gobierno de doña Violeta, y que hoy en día comparten totalmente un discurso con los izquierdistas anacrónicos que fundaron y que sentaron las bases de Monteverde. Y Monteverde no es nada más que una estructura también maniqueada. Monteverde no es nada más que 5 años antes la misma UNAC fundándose en Nicaragua. Monteverde no es nada más que la Coalición Nacional fundándose también en Managua. Y es lo que hace la izquierda y es lo que nosotros tenemos que entender. Solo se quita una camisa y se pone otra. Y allá van toditos. Son tan evidentes que son los mismos actores que estuvieron en la UNAC, en la coalición y hoy en día en Monteverde. Son tan evidentes que los mismos cargos operativos políticos se reparten. No tienen ni mentalidad para inventarse otros cargos y tal vez hacernos pensar un poquito más en quiénes son. Entonces, en ese sentido, creo yo que la comunidad nicaragüense, tanto dentro de Nicaragua como en el exterior, estamos claros de quién es quién aquí. Y en ese sentido, nosotros como oposición de derecha tenemos que empezar a buscar esos hilos conductores
dentro de los cuales vayamos estableciendo un diálogo, pero primero entre nosotros. No necesariamente nosotros tenemos que articularnos en una sola plataforma. Eso no es cierto, ni técnica ni funcionalmente. Cada quien puede ser autónomo, 3, 4 fuerzas de derecha, pero sí tiene que haber un hilo conductor, una agenda que compartimente, dentro de las cuales a la hora de sentar una posición, ahí sí todos se consoliden en un bloque. Entonces, bajo esos aspectos, creo yo que es fundamental de que nosotros también empecemos a darnos cuenta de que el primer cambio van a ser por nosotros mismos. El primer triunfo, la primera liberación de Nicaragua tiene que yacer en cada ciudadano nicaragüense. Nosotros los nicaragüenses hoy en día hemos aprendido por actitud, por comportamiento, a discernir qué es bueno y qué es malo. Hemos aprendido a que ya ningún político nos da tol con el dedo. Hemos aprendido a palpar aquel que, como decimos en buen nica, nos esté enganchando. Hemos aprendido a darnos cuenta con solo leer los ojos de muchos actores políticos hoy en día, la avaricia y ambición que tienen por sentarse en la silla presidencial. Y así hemos aprendido una serie de habilidades, las cuales hoy en día tenemos que enfocarlas hacia el trabajo sistemático. Y no es cierto que esto está lejos. No, señores, ya lo mencionaba nuestro amigo Marlon. Daniel Ortega ahorita es un tigre mal tirado. El lupus eritematoso sistémico lo tiene jodido. Y lógicamente, quizás la muerte de él no sea la solución, pero sí el debilitamiento de la cohesión de esos 4 locos que están alrededor de él todavía. Y entonces, en ese sentido, creo yo de que nosotros provocaríamos esos cambios divinos, tal vez, esos cambios naturales, si nosotros apuntalamos a compartimentar una agenda en donde nuestros objetivos principales sean asfixiar a esa dictadura. Aprovechemos en este momento la coyuntura actual. Aprovechemos esa iniciativa que por disposiciones o políticas o propias tuvo el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Solo con la instauración de ese ferry entre El Salvador y Costa Rica, solo ahí Nicaragua está perdiendo millones de dólares. Está perdiendo un punto de tránsito que es preponderante para la economía, para la generación de impuestos aduaneros. Aprovechemos este movimiento para que nosotros estemos claros de que solo esa acción compartimentada, en la cual todos estemos con una agenda de aplicar todas las sanciones que debiliten y le quiten el recurso financiero a la dictadura, los hará debilitarse y quizás no los hará salir. Pero evidentemente ante el debilitamiento se van a debilitar también sus fuerzas represoras, porque lo único que sostiene a la dictadura es la policía y el ejército. Y a esos, lo único que los alienta a seguir es el pago nominal que les dan mensual, porque convicción no hay ahí. Así que Dios nos bendiga a todos. Reitero el agradecimiento a nuestro amigo Marlon por habernos invitado y imperativamente creo yo que tenemos que organizarlo, es lo más determinante. Incidir en esta comunidad americana, incidir fuertemente para que toda esa aplicación de sanciones ya no sea un anhelo, sino sean hechos concretados. Muchas gracias. La libertad tiene un precio y lo vamos a pagar. Estamos preparados para vencer. Nada nos detendrá. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Fuerza Democrática Nicaragüense!
La libertad tiene un precio y lo vamos a pagar. Estamos preparados para vencer. Nada nos detendrá. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Fuerza Democrática Nicaragüense! Son campesinos guerreros, esos valientes soldados son muchachos decididos a destruir a los traidores y a todos los comunistas que vendieron nuestra patria al invasor. Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspira. Aniquilar al totalitarismo opresor que quiere encadenar nuestra nación. Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspira. Aniquilar al totalitarismo opresor que quiere encadenar nuestra nación. Bueno, quiero darle las gracias, ¿verdad?, al doctor Freddy Gavino Blandón por tan magistral exposición, ¿verdad? Qué señor, ¿verdad? A mí, de la primera vez que lo escuché, me llamó la atención. Y es que yo estaba trabajando, pero yo lo estaba escuchando. Los tres fueron muy buenos, los tres exponentes ese día. Pero este señor me llamó la atención y ojalá que el doctor Freddy Gavino Blandón acepte otra invitación, ¿verdad? Para que continúe diciéndole al pueblo que no nos dejemos engañar. Y fíjense lo que él dice, que eso de el centro derecha o centro izquierda es un invento de los izquierdistas. Y lo que se llaman centro. Milton quiere participar, dice. Aquí tenemos a Milton. Métale mano, mi hermano. Bienvenido a nuestro buen amigo Milton Rodrigo González. Mañana dice. Ok, mañana. Está bien entonces, mañana. Bueno, tenemos mañana a Milton entonces. O el jueves. Bueno, que se decida pues. Entonces, eso es un invento de los centros izquierda. Votan siempre por los izquierdistas. Ese señor, esos políticos costarricenses que se dicen centro izquierda, centro derecha, votan siempre por los izquierdistas. Así que le doy las gracias pues al doctor Freddy Gavino Blandón, que nos honró con su visita, buenos comentarios, la gente quedó muy contenta, el pueblo quedó muy contento. Así que yo espero pues tenerlo cuando él quiera. Manda un mensaje, se pone de acuerdo con el ingeniero y dice, Marlon, Werner, tal día quiero. Eso es todo. Yo estoy dispuesto, estoy abierto a traer hombres y mujeres que le hablen al pueblo nicaragüense, que se comuniquen con el pueblo, que le den esperanza al pueblo. Fíjense lo que dice el doctor Daniel Ortega, está enfermo, muy enfermo. Yo siempre digo que el milagro de la liberación está cerca. Así que muchas gracias pues al doctor, muy amable. Le damos las gracias, ¿verdad? Así que vamos a terminar el programa leyendo rapidito los comentarios. Ya leí varios comentarios, quedan pocos comentarios. Vamos a ver, ¿dónde fue que quedé? Vamos a ver, un momentito. Porque es importante leer los comentarios. Para mí es muy importante. Vamos a ver por dónde quedé. ¿A dónde quedé? Aquí. Yo dije que íbamos a leer a un informativo. Nicanor Vencedor. Aquí quedamos. Nicanor Vencedor, de Boom Informativo. La gran farsa que sirvió para implementar la negociación de Esquipula en los 90. Con profunda preocupación vi una publicación en Twitter en donde alegaban que en los años 90 se había derrocado al Frente Sandinista a través de elecciones. Idea creada producto de la manipulación de los hechos, la manipulación de la verdad, la manipulación de la historia y la manipulación de los tontos útiles que creen que fue así. Quien siga creyendo en el engaño brutal que hicieron en los 90 con la cacareada victoria de la UNO, se ve claramente que no han estado involucrados, ni mucho menos
poniendo atención a los sucesos que llevaron a ese teatro del mal gusto. Las elecciones de 1990 fueron el resultado de las negociaciones de Esquipula, en donde el Frente Sandinista cedió la silla presidencial, pero no el verdadero poder, que es el militar, ejército y policía. La prueba es que el mancucho asesino Humberto Ortega se mantuvo al mando del ejército. Y los corruptos y delincuentes cuadros del Frente Sandinista se mantuvieron al mando de la policía sandinoide y gobernaron desde abajo. A Violeta la ponen a leer un guión preparado para implementar los acuerdos de la negociación de Esquipula. Parte de esa negociación fue el desarme de la Contra, que el Frente Sandinista utilizó para asesinar a miles de excombatientes de la Contra, uno a uno durante los años 90. Los que participamos en la lucha de los 80 lo sabemos. Como también sabemos que fuimos vilmente negociados para el beneficio de la genocida narcodictadura terrorista del Frente Sandinista y los cerdos politiqueros de los pseudos gobiernos subsecuentes que se prestaron a la farsa que resultó en darles impunidad a los criminales de lesa humanidad del Frente Sandinista, además de regresarles fácilmente la silla presidencial con el pacto del PLC, liderado por el delincuente del Chancho Alemán y su pandilla de pactistas y traidores. Ya no sigan de payasos, utilizando esa gran mentira y manipulación que solo trajo más persecución, más violaciones y más crímenes en contra del pueblo nicaragüense. Y el pueblo lo sabe. No más asquerosos pactistas, no más asquerosos traidores, no más camaleones, no más sandinismo, porque sí apesta a sandinismo, es lo mismo. Fíjense cómo este escrito de nuestro amigo Nicanor Vencedor concuerda con lo que el doctor estaba hablando, ¿verdad? Y concuerda con lo que yo hablé ayer, ¿verdad? Que hablé contra los políticos. Lo peor que hay en Nicaragua no es Daniel Ortega, porque todos sabemos que Daniel Ortega es un criminal, es un asesino, es un violador de niñas, es un terrorista. Lo peor son los políticos de saco y corbata, que hablan muy bonito, que son educados en el extranjero, que han sido ministros del exterior o han sido embajadores. A eso hay que tenerles miedo. A esos que creyeron que podían manipular al Frente Sandinista, unos sucios y harapientos guerrilleros que los trajeron de la montaña. El gran capital, la prensa, le dio $50,000, millones de dólares en el asalto a Chema Castillo Juan, millones de dólares para el asalto del Palacio Nacional. Creían que los podían manipular y... No, estos guerrilleros pertenecen a una organización mundial. Y es por eso que ellos vencieron los planes del gran capital. Así es. Muchas gracias, pues, Nicanor. Saludos, Marchena. Adelante, dice Valle. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Entonces, seguimos aquí. Ya habíamos leído Francisco Salazar. Hermano, buenas noches. Ya leímos aquí. Elías López de Managua, la hermana Virginia. Saludos. Viva Nicaragua, pronto libre, decía Virginia. Aquí está. Comando Olivero. Los piricuacos del criminal ejército orteguista caerán como mosca, igual que los rusos en Ucrania. Son cobardes e incapaces de enfrentar a guerreros de verdad y no como ellos, por un miserable salario. Eso es cierto. Los rusos creían que podían entrar a Ucrania y tomarse Ucrania en 6-7 días. No pudieron, porque hay un pueblo determinado a sacarlos de Ucrania. Un pueblo pequeño, pero con un corazón guerrero. Ustedes saben que los rusos, porque Ucrania fue anexada a Rusia, a la Unión Soviética, que los rusos en parte eran unos guerreros poderosos, en parte porque era
por los ucranianos. Los ucranianos eran los bravos, los buenos a pelear, no los malditos rusos. Y ahora lo demostraron, que los ucranianos son los bárbaros, los valientes, los bravos de verdad, no los malditos rusos. Los malditos rusos son criminales. Hoy, ustedes saben que cuando los rusos fueron uno de los primeros que entraron a la Alemania nazi, cuando se cayó ya Hitler, pero ese ejército rojo violó a más de 1 millón de alemanas, niñas, mujeres y mujeres adultas y de la tercera edad. Son criminales los malditos rusos, asesinos. Elías López, sumemos la única alternativa que tenemos de oposición para derrotar a la horda asesina del Carmen. Yo estoy seguro que ese ejército sandinista, que son un montón de viejos panzones, yo lo estaba viendo ayer en el acto ese de 44 años de fundada la Fuerza Aérea Sandinista, un montón de viejos que cuando estos muchachos con tiradoras los pusieron a correr, con tiradoras. ¿Qué tal un pueblo armado, man? ¿Qué tal Masaya armado? No lo detiene nadie. Y eso viene, eso viene. El pueblo va a liberarse de ese maldito dictador. César Zamora, saludos hermanos desde algún lugar de Nicaragua. Tigrillo del Sur, comando activo. Puta, un saludo a nuestro comando Tigrillo. ¿No? Francisco Adolfo Salazar, Dios santo, Padre Celestial, te bendiga y cuide siempre, le dice a nuestro hermano Tigrillo. Radio 15 de septiembre, saluda Francisco Adolfo Salazar, pueblo de Nicaragua, alerta, alerta, alerta. Los Ortega Murillo están fraguando un maquiavélico plan ideado por Humberto Ortega, convertir a nuestra patria en una Corea del Norte de América Latina. Los dictadores piensan renunciar sin antes heredar el poder a uno de sus hijos, y de llegar a suceder eso, nunca podríamos ser libres, porque Humberto Ortega estaría bajo el control de todo el pueblo. Despierta y no te dejes meter ese gol. Francisco Adolfo Salazar, aquí está, saluda. Ama Valle, saludo a su invitado, Marlon Marchena, muy bueno su invitado, muy bueno, muchas gracias. Rafaela Moncada, amén, el milagro de la liberación de Nicaragua está pronto, muchas gracias, verdad que sí. Bueno, pues le damos las gracias también al ingeniero, verdad, por habernos conectado el día de hoy. Le doy las gracias a todos ustedes por haber compartido este programa, por haberle dado me gusta a este programa y por haber dejado sus comentarios. Muchas gracias, de verdad que sí. Muy pronto, estamos cerca. Veremos pasar el féretro del dictador y veremos la caída. Veremos la caída, así como miramos la caída del muro de Berlín, así como miramos la caída de la Unión Soviética, así como miramos la caída de dictadores más poderosos que Daniel Ortega, como Gaddafi, Saddam Hussein, como Noriega. Pronto vamos a ver a Daniel Ortega y al Frente Sandinista derrotados y enviados al infierno. Pasen buenas noches, pues. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Si Dios quiere, parece que Milton Rodrigo González, del Tranque Miami, quiere participar. Bueno, yo como le digo, yo estoy dispuesto. El ingeniero dice, tenemos un invitado, bienvenido. Para mí lo principal es el invitado. Yo le doy la prioridad. Pasen buenas noches. Gracias por todo. Porque la patria nos duele en abril. Mi patria me duele en abril, como el dolor de esa madre, mirando a los ojos de su hijo sin vida, con una herida en el alma. Mi patria me duele en abril, como un río de sangre inocente, que en la primavera de su juventud cegaron sus vidas aquel 19. ¿Cuántos años se han perdido? ¿Cuántas vidas se han destruido? ¿Cuánto dolor concentrado? ¿Cuánta ambición desmedida? Tantos
años se han frustrado, tantos valores perdidos, tanto dolor, tanto odio en mi país dividido. Mi patria me duele en abril, pero en abril renació la bandera azul y blanco, defendiendo el porvenir. Sus nombres quedaron grabados en el altar de la patria, brillando como un lucero de abril en medio de la oscurana, brillando como un lucero de abril en medio de la oscurana. Cuando suena la danza negra en el barrio de Monimbo, es el audaz santo y seña de la movilización. En tiempos del despotismo, el tirano se convenció que el coraje de los indios es llama fecunda de revolución. Se oyen tronar los tambores por allá por las cuatro esquinas, el vibrar de las marimbas y lunas de llamar a mi población. Se oyen dorazagos y pitos y hasta los jucos antiguos van tronando y avisando que el toro venado se insurreccionó. Van tronando y avisando que el toro venado se insurreccionó. Adelante Monimbo, nadie detendrá jamás esa fuerza incontenible de valor y dignidad. Adelante Monimbo, estaré siempre con vos. Si yo me encuentro a tu lado, estoy arropado con tu bendición. Si yo me encuentro a tu lado, me siento blindado con tu corazón. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos sin dudar han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, era la patria pensante, eran los libros andantes que al tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron mala muerte y represión. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó, con coraje ha renacido y las calles se tomó. Compatriotas, puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí. Policías militares de reprimir. Fue en la Upoli el primero que cayó, una bala en la garganta con su vida terminó. Después siguieron más de 60 y tantos, y el luto y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarito llega pronto a contarles su adiós. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna su valor, hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor, la victoria de la patria se vislumbra entre el horror. Volveremos a ser libres, combatientes del valor.
¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva!